Nunca se había visto algo así en la televisión reciente. Un hijo sentado frente a las cámaras, con los ojos cansados y la voz rota, dispuesto a contar lo que muchos consideraban inimaginable, mientras el país entero contenía la respiración. Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja y Paquirri, se convertía esa noche no solo en protagonista de una entrevista, sino en el detonante de una historia familiar que llevaba años fraguándose en silencio. A su lado, en las sombras pero con una presencia constante, estaba Irene Rosales, su esposa, una figura que hasta entonces había preferido mantenerse discreta, pero cuyo papel resultaría decisivo en lo que vendría después. Nada de esto surgió de la nada, y comprender cómo se llegó a ese momento exige volver atrás, a las heridas antiguas, los silencios incómodos y los conflictos que el público empezó a ver mucho antes de que se mencionara la entrevista de viernes. En realidad, todo comenzó antes del programa, con la herencia de Paquirri. Cuando el torero falleció en 1984, su testamento dejó claro cómo debían repartirse sus bienes, una parte para su esposa Isabel Pantoja y otra para sus hijos mayores, Francisco y Cayetano Rivera, fruto de su matrimonio anterior con Carmina Ordóñez. A su hijo menor, Kiko, que apenas era un bebé, también se le dejaba lo que legalmente le correspondía. Pero con el paso de los años comenzaron a surgir tensiones por objetos personales del torero, trajes de luces, capotes, enseres taurinos de un valor sentimental incalculable. Los hermanos mayores reclamaron lo suyo, asegurando que Isabel Pantoja los guardaba en Cantora, la finca familiar, y que se negaba a entregarlos. Este conflicto nunca se resolvió del todo, y durante décadas quedó flotando, como una nube oscura, hasta que Kiko decidió romper el silencio. Pero antes de hacerlo, su vida tomó caminos muy distintos a los de sus hermanos. Mientras Francisco y Cayetano se convertían en reconocidos toreros, Kiko crecía rodeado de fama, galas musicales y programas de televisión. Se hizo DJ, acudió a realities como Gran Hermano VIP y Supervivientes, y con el tiempo conoció a Irene Rosales. Ella no venía del mundo del espectáculo, trabajaba como dependienta y cuidaba de su familia. Sin embargo, la conexión con Kiko fue inmediata. Se casaron en 2016 y formaron una familia con sus dos hijas, Ana y Carlota. Irene se convirtió en algo más que su esposa. Era su apoyo emocional, la persona que le acompañaba en sus épocas más duras, incluidas sus luchas públicas contra las adicciones. A medida que su historia de amor se afianzaba, también crecía la distancia entre Kiko y su madre, Isabel. Todo explotó en 2020, durante el especial televisivo Cantora, La herencia envenenada, emitido por Telecinco. En ese programa, Kiko Rivera reveló que se había sentido engañado por su madre durante años, especialmente en relación con la gestión de su herencia y de Cantora. Contó que había descubierto documentos en el despacho familiar que probaban que él era propietario de una parte de la finca y que, sin embargo, se le había hecho creer lo contrario. Aquella noche, millones de espectadores vieron cómo un hijo acusaba a su madre de ocultar la información, y esa confesión rompió algo más que la intimidad familiar. Abrió un debate nacional sobre lealtad, dinero y afecto. Desde ese momento, cada aparición de Kiko en televisión generaba interés mediático. Muchos señalaron a Irene como la influencia más prudente de su vida, alguien que trataba de mantener la paz, incluso cuando las cámaras la enfocaban llorando o en silencio. Ella también había perdido a sus padres en un corto periodo de tiempo, lo que la dejó emocionalmente devastada. Esos duelos sumados a la tensión con la familia de Kiko la llevaron a convertirse en una mujer fuerte, pero reservada. No hablaba más de lo necesario, pero cuando lo hacía, su credibilidad parecía inquebrantable. Con el paso del tiempo, la relación con Isabel Pantoja no mejoró. Hubo llamadas que no se devolvían, mensajes sin respuesta y visitas frustradas. Algunos programas de televisión insinuaron que existían conversaciones entre representantes legales, abogados y productoras, pero lo único confirmado públicamente era el distanciamiento evidente. Ni Isabel asistía a los cumpleaños de sus nietas, ni Kiko acudía a los conciertos de su madre. Todo estaba congelado.
Fue entonces cuando surgió la entrevista en De Viernes. Kiko apareció delante de las cámaras con una actitud diferente a la de otras ocasiones, más calmado, medido, y dejó claro desde el principio que no se trataba de atacar a su madre, sino de contar cómo se sentía y cerrar un capítulo. En aquella entrevista habló de su salud mental, de cómo había tocado fondo, de sus adicciones y su rehabilitación. Reconoció errores propios y también heridas provocadas por el silencio. El público prestó atención no solo por lo que decía, sino por lo que callaba. Muchos notaron que evitaba ciertos detalles que antes habría contado sin dudar, lo que llevó a algunos medios a insinuar que podría existir un acuerdo previo para no tocar determinados temas. Sin embargo, nunca se ha presentado prueba alguna que confirme que existiera un pacto formal entre Kiko, Irene o ninguna cadena de televisión para proteger a Isabel o guardar información. Lo único verificable es que sus declaraciones fueron más prudentes que en ocasiones anteriores. Irene, aunque no habló tanto, tuvo un papel fundamental. Se sentó junto a él, lo miraba atentamente, asentía en momentos clave, cuando se le preguntaba directamente, respondía con serenidad. Confirmó que habían sufrido mucho, que ella había estado a punto de romperse emocionalmente y que apoyaba a su marido porque creía que necesitaba sanar. También dijo que nunca quiso un enfrentamiento con su suegra, y que si hubiera sido por ella, muchas cosas no habrían llegado a la televisión. Estas palabras marcaron un contraste con la imagen que algunos tertulianos habían intentado construir, la de una mujer que empujaba a Kiko a hablar por motivos económicos. En ningún momento se presentaron pruebas creíbles que respaldaran esa versión. Lo que sí se sabía era que el matrimonio había atravesado dificultades económicas, que Kiko había admitido públicamente sus deudas y que, como muchas figuras públicas, cobraba por sus entrevistas. Eso es real, pero no implica necesariamente que existiera un pacto secreto entre ambos para manipular la narrativa. Lo cierto es que durante y después de la emisión de la entrevista en De Viernes se generó un intenso debate. Algunos espectadores defendieron a Kiko, asegurando que tenía derecho a contar su historia. Otros consideraron que ciertos asuntos familiares deberían haberse resuelto en privado. Hubo quienes entendieron a Irene como una mujer que protegía a su familia y quienes la vieron como alguien que guardaba silencio estratégico. Pero, más allá de opiniones, lo comprobable era esto. Kiko habló, lloró, pidió perdón por sus errores y se mostró más vulnerable que nunca. Irene estuvo a su lado, sin discursos largos pero con una presencia constante. Además, en aquella entrevista, Kiko reconoció que su relación con su madre era prácticamente inexistente y que no veía una solución a corto plazo. Habló de la deuda emocional que sentía hacia ella, de los años en que había vivido protegido por su figura y de cómo, con el tiempo, entendió que debía construir su identidad fuera de la sombra de Isabel Pantoja. Contó que quería paz, que no deseaba seguir viviendo del conflicto, que su prioridad eran sus hijas y su salud. Y añadió que, aunque no podía olvidar lo ocurrido, estaba dispuesto a perdonar si existía una conversación sincera. Irene, por su parte, afirmó que no quería que sus hijas crecieran sin su abuela, pero que tampoco iba a permitir que se vulnerara la paz de su hogar. A lo largo de ese periodo, otros miembros de la familia de Kiko también hicieron declaraciones. Sus hermanos Francisco y Cayetano eligieron un tono más prudente, centrado sobre todo en el tema de los objetos personales de su padre. Declararon en distintos programas que lo único que querían era recuperar lo que les pertenecía legalmente y que no deseaban alimentar polémicas. Tanto Rivera Ordóñez como Rivera Pantoja, aunque compartían apellido, vivían historias distintas con la figura de Isabel Pantoja. Aun así, la tensión era evidente. Familias divididas, generaciones afectadas y una audiencia que seguía cada movimiento con fascinación y cansancio al mismo tiempo. La entrevista en De Viernes no apareció de la nada ni fue una decisión impulsiva tomada de un día para otro. Según se supo públicamente, Kiko Rivera llevaba meses alejándose del foco mediático tras haber protagonizado momentos extremadamente tensos, tanto en programas de televisión como en redes sociales.
Había tenido enfrentamientos directos, declaraciones impulsivas y rupturas familiares expuestas a millones de espectadores. Esa exposición le pasó factura, y él mismo lo reconoció. Las redes lo habían consumido, los platós lo habían desgastado, y su salud mental estaba resentida. No era una simple estrategia televisiva, era el testimonio de alguien que había tocado fondo personalmente y públicamente. En esas circunstancias, la entrevista de Viernes se presentó como un intento de contar su versión sin gritos, sin odio, casi como quien necesita cerrar capítulos para poder seguir respirando. Irene Rosales también había tomado una decisión antes de ese momento: abandonar definitivamente su silla como colaboradora en Viva la Vida, el programa de Telecinco donde trabajaba desde hacía tiempo. Su despedida en televisión fue sincera, entre lágrimas. Dijo que no podía más, que su vida personal se había convertido en un escaparate constante, que había vivido la muerte de su madre y de su padre en menos de un año y que necesitaba silencio. No mencionó a Isabel Pantoja, no mencionó pactos, pero sí dejó claro que su prioridad eran sus hijas y su marido. Su salida del programa fue un acto real, comprobable y televisado. Desde ese momento se mantuvo en un segundo plano, ofreciendo solo declaraciones puntuales cuando se lo pedían y siempre con un tono tranquilo, incluso cuando se le cuestionaba duramente. Mientras tanto, en Cantora, el silencio era casi absoluto. Isabel Pantoja no respondía a las declaraciones de su hijo en públicos. No aparecía en programas para contestarle, no concedía entrevistas. Sus intervenciones eran escasas y generalmente en conciertos, donde, entre canción y canción, dejaba alguna frase ambigua que muchos interpretaban como una respuesta indirecta a lo que se decía sobre ella. Hubo un concierto en Jerez donde, visiblemente emocionada, dijo que había personas que le habían hecho mucho daño. Algunos medios interpretaron que se refería a Kiko. Otros aseguraron que hablaba de los medios de comunicación. Lo cierto es que nunca mencionó nombres, y cualquier interpretación era eso, una interpretación. En este ambiente, la entrevista de Viernes se vio como una especie de testamento emocional. Kiko no buscaba incendiar más, aunque inevitablemente lo hacía al recordar hechos pasados. Reconoció su adicción a las drogas, algo que ya había contado anteriormente, pero en esta ocasión añadió el impacto que eso tuvo en su matrimonio y en su relación con su madre. Dijo que Irene lo había salvado, que había sido ella quien lo llevó a rehabilitación, quien lo sostuvo cuando él no quería seguir. Estas declaraciones no eran nuevas, pero sí resultaban más maduras, menos impulsivas. Se habló también de dinero, porque era inevitable. Kiko explicó que Cantora era en parte suya, por herencia de su padre, y que, sin embargo, él no podía decidir sobre la finca. Afirmó que había firmado documentos sin saber exactamente qué firmaba, confiando en su madre, y que después, al descubrir lo que realmente decían, se sintió traicionado. Esta versión ya la había contado en programas anteriores, como en Cantora, la herencia envenenada, y fue documentada públicamente. Los papeles relativos a la finca y las escrituras fueron tema de debate en tertulias televisivas y en revistas. Lo real era que Kiko figuraba como copropietario en un porcentaje de Cantora. Lo que no se podía probar eran intenciones ocultas o engaños deliberados más allá de lo que cada parte interpretaba. Otro de los puntos que captaron la atención fue cuando se le preguntó si la relación con su madre tenía arreglo. Respondió que perdonarla no era lo difícil, sino volver a confiar. Expresó que le haría falta una conversación sincera con ella, frente a frente, sin cámaras y sin terceros. Dejó claro que la puerta no estaba cerrada, pero tampoco abierta del todo. Irene añadió que ella no quería que sus hijas crecieran sin conocer a su abuela, pero también dijo que no permitiría que nadie les hiciera daño emocional, ni a ellas ni a su marido. Sus palabras fueron medidas, sin gritos ni acusaciones.
Ella se mostraba cansada, pero firme. Hubo quienes quisieron encontrar en cada pausa, en cada gesto, una estrategia, un acuerdo. Algunos periodistas hablaron de un posible pacto para suavizar el discurso contra Isabel Pantoja, y otros insinuaron que se había firmado un contrato con condiciones sobre lo que se podía o no decir. Pero lo cierto es que ninguna fuente oficial lo confirmó jamás. Ni la productora del programa ni los protagonistas hablaron de ningún pacto. Lo que sí se sabía con certeza era que la entrevista fue remunerada, como ocurre habitualmente con personajes de relevancia pública en ese tipo de programas. Y también era real que Kiko declaró que no quería volver a hablar del conflicto en televisión después de aquella noche. La reacción del público fue variada. Muchas personas empatizaron con el dolor que Kiko transmitía al hablar de la ausencia de su madre en momentos cruciales, como cuando nació su hija o cuando pasó por el hospital. Otros lo criticaron duramente, considerando que lavar los trapos sucios en televisión era una forma de traición. Respecto a Irene, una parte de la audiencia la vio como una mujer que había aguantado más de lo que cualquiera soportaría, y otra parte la señaló como alguien que se beneficiaba de la exposición mediática de su marido. Pero más allá de opiniones, nadie pudo desmentir lo que ella había vivido: la muerte de sus padres, el cuidado de sus hijas, el apoyo a su marido en su rehabilitación. Mientras esta entrevista se emitía y era analizada en tertulias y redes sociales, en Cantora se mantenía el silencio. Isabel no llamó a su hijo después del programa, o al menos no se hizo público. Tampoco se filtraron mensajes ni encuentros secretos. Hubo un intento de acercamiento posterior por parte de algunos familiares, según confirmaron personas cercanas a la familia, pero no hubo reconciliación. La distancia continuó y continúa en gran parte hasta hoy. No hubo fotos juntos, no hubo visitas navideñas, no hubo celebraciones compartidas. Otro aspecto que generó interés fue la relación entre Kiko y sus hermanas, Isa Pantoja, conocida como Isa Pi, y su sobrina Anabel Pantoja. Con Isa, la relación había sido especialmente complicada. Hubo discusiones públicas, comentarios en redes, reproches mutuos. Pero poco antes de la entrevista en De Viernes, ambos empezaron a acercarse. Isa visitó a su hermano y él habló de ella con cariño, diciendo que, a pesar de sus diferencias, la quería. Con Anabel la relación había sido más estable, aunque no exenta de tensiones. Ella intentaba mantenerse neutral, defendiendo a su tía Isabel pero sin juzgar a su primo. Todas estas dinámicas familiares eran reales, documentadas en redes sociales y programas de televisión. En cuanto a Francisco y Cayetano Rivera, ellos se mantuvieron al margen de esa entrevista. No participaron, no comentaron, pero meses antes, en otro programa, habían reiterado que su único conflicto con Isabel era la devolución de las pertenencias de su padre. Aclararon que no tenían un problema personal con Kiko y que lo querían como hermano. Estas declaraciones fueron públicas y contribuyeron a mostrar que, aunque la familia de Paquirri estaba fragmentada, no todo era guerra o resentimiento. Con todos estos elementos, la entrevista en De Viernes quedó en la memoria colectiva como un capítulo más, pero no el final de la historia. Fue, en todo caso, una pausa, un intento de Kiko por cerrar heridas. Después de ese momento, él redujo notablemente su presencia en televisión. Se centró más en su música, en su faceta como DJ y en proyectos personales. Siguió activo en redes sociales, pero con un tono más moderado. También habló en varias ocasiones de su proceso terapéutico y de cómo intentaba mantener su sobriedad. Irene, fiel a su estilo, desapareció casi por completo del ámbito público, salvo alguna aparición en eventos familiares o entrevistas puntuales donde siempre evitaba el conflicto. La realidad, por cruda que pareciera en las pantallas, seguía desarrollándose fuera de los focos, en silencio. Después de la entrevista en De Viernes,
lo más significativo no fue lo que se dijo, sino lo que no ocurrió. No hubo una llamada pública de Isabel Pantoja a su hijo para iniciar un acercamiento. No hubo imágenes de un reencuentro en Cantora ni declaraciones conciliadoras. La distancia permanecía. Lo que sí se supo, con el tiempo, es que Kiko e Irene se concentraron en lo que siempre habían dicho que era su prioridad: su familia, sus hijas, su vida cotidiana lejos del ruido mediático. No desaparecieron completamente del ojo público, eso era imposible por quienes eran, pero sí se alejaron de entrevistas explosivas y programas en los que se hablaba constantemente de sus vidas. Irene Rosales, fiel a su decisión de abandonar la televisión como colaboradora, se mantuvo firme. No regresó a los platós, a pesar de que se le ofrecieron varias oportunidades. Su entorno contó que las ofertas eran tentadoras, pero ella no quería volver a exponerse emocionalmente. Había sufrido demasiado. Había pasado por el duelo de perder a su madre en febrero de 2020 y a su padre en noviembre del mismo año. Lo había contado públicamente entre lágrimas, con una sinceridad que conmovió a muchos. También había contado que, en medio de esos golpes, debía sostener a Kiko durante sus momentos más complicados, cuando él luchaba contra las adicciones y la depresión. Todo eso era real, documentado y dicho por ella misma en programas donde trabajaba antes de retirarse. En sus últimas intervenciones públicas, insistió en que necesitaba tranquilidad, y eso fue exactamente lo que buscó. Kiko, por su parte, continuó trabajando como DJ. Volvió a actuar en discotecas y festivales, retomó su música y lanzó alguna canción nueva. En sus redes sociales, compartía momentos de su vida cotidiana, vídeos con sus hijas, reflexiones sobre sus errores pasados y mensajes de agradecimiento a quienes lo apoyaban. En varias ocasiones habló de salud mental, un tema que volvió central. Contó que seguía en terapia, que no tenía vergüenza de decirlo y que lo consideraba necesario. También habló de su relación con el dinero, admitiendo públicamente que había tenido problemas económicos graves y que había aprendido a gestionarlos mejor. Esos testimonios se podían ver en sus directos en Instagram o escucharse en podcast donde, de vez en cuando, aceptaba participar. Respecto a la relación con Isabel Pantoja, el tiempo no trajo grandes avances visibles. Hubo rumores, como siempre, pero lo que podía ser corroborado era que no se los vio juntos. No hubo visitas públicas a Cantora. Ni Isabel fue a Sevilla a ver a sus nietas, ni Kiko se desplazó a la finca para reconciliarse con ella. Con el paso del tiempo, algunos periodistas dijeron que habían intentado hablar en privado, pero nunca se ofreció confirmación oficial. El hermetismo de Isabel, conocido desde siempre, continuó siendo su forma de vida. Cuando concedió su única entrevista en años, la de El Hormiguero con Pablo Motos, evitó hablar de sus hijos y se centró en su carrera musical. Fue un momento muy comentado, porque muchos esperaban algún gesto hacia Kiko, pero ese gesto no llegó. Ella habló del dolor, de la traición de personas cercanas, pero nunca mencionó su nombre. Lo que sí fue evidente en esa entrevista es que no estaba preparada para ofrecer una reconciliación pública. Mientras todo eso ocurría, los programas de televisión continuaban debatiendo cada movimiento. Se analizaban fotos, se recordaban declaraciones antiguas, se especulaba sobre herencias, cuentas bancarias, contratos, emociones. Pero la realidad comprobable seguía siendo la misma: madre e hijo no se hablaban. En ocasiones, algunos colaboradores en plató decían tener información de que Isabel lloraba en privado por su hijo, o que Kiko seguía esperando una llamada, pero nada estaba verificado. Solo se podían tomar como testimonios indirectos. Kiko, en las pocas veces que tocaba el tema en redes o entrevistas posteriores, repetía que no quería seguir hablando mal de su madre. Decía que, aunque estuvieran distanciados, seguía siendo su madre y que la quería. Pero insistía también en que había cosas que no podía olvidar. El papel de Irene en ese silencio fue crucial. Ella no presionó para un reencuentro, pero tampoco lo impidió. Se mantuvo como un escudo emocional para su familia. Algunas personas del entorno televisivo llegaron a decir que Irene había sido quien frenó a Kiko para que no volviera a hablar en televisión sobre su madre. No hay pruebas documentadas de eso, pero sí lo hay de lo siguiente:
Irene dijo públicamente que deseaba paz, que no quería seguir en el foco mediático y que apoyaría a su marido en cualquier decisión, siempre que no dañara a su familia. En entrevistas posteriores, cuando se le preguntaba por Isabel Pantoja, respondía con prudencia. «No voy a hablar de ella, no quiero hacer daño a nadie», dijo en más de una ocasión. Los medios, como era de esperar, siguieron buscando novedades. En algún momento se habló de la posibilidad de que Kiko e Irene participaran en un documental contando su vida. Hubo ofertas, pero ellos no aceptaron. También se dijo que Kiko podría aparecer en realities de nuevo, como ya había hecho en el pasado. Lo cierto es que sí participó en algún programa musical, pero no en formatos de convivencia o polémica. Por lo tanto, cualquier intento de decir que se preparaba algo explosivo entre ellos y los medios quedó, hasta hoy, en especulación no confirmada. Otro punto importante en esta historia fue el tema de la herencia de Paquirri. Legalmente, la situación seguía siendo complicada. Francisco y Cayetano mantenían su reclamación de objetos personales, mientras que Isabel seguía sin entregarlos. El asunto llegó a los tribunales en diferentes momentos, aunque no siempre con resultados concluyentes. Kiko se mantuvo al margen de este proceso legal entre sus hermanos y su madre. En declaraciones públicas, dijo que no quería formar parte de una batalla judicial contra Isabel. A pesar de su conflicto con ella, nunca quiso llegar a ese extremo. Eso es un hecho comprobable. Nunca se le vio interponer una denuncia o reclamar bienes por vía judicial. Durante todo este tiempo, la vida personal de Kiko también tuvo altibajos. En redes sociales, admitió que atravesó momentos difíciles en su matrimonio con Irene. Dijo que ella había estado a punto de irse en alguna ocasión, cansada de sus adicciones y de sus impulsos destructivos. Pero también aseguró que seguían juntos porque se amaban y porque habían trabajado su relación en terapia. Ambos hablaron del tema en entrevistas por separado y en algún programa de radio. No lo romantizaron, lo contaron como algo real. Habían sufrido, habían pensado en separarse, pero habían decidido luchar. Isa Pantoja, la hermana menor de Kiko, también jugó un papel relevante en todo lo que sucedió después. Ella continuó con su vida, estudiando Derecho, colaborando en televisión de forma ocasional y formando una familia con Ashraf Beno.